En el intento para unificar las cuatro fuerzas de la física, uno de los mayores problemas que existen es la gran cantidad de constantes que existen. Lo ideal sería que existieran una, dos constantes universales, pero no existen muchas, entonces ese ha sido un problema. Pues yo modestamente hallé la lagrangiana generalizada, la lagrangiana de la cual se pueden obtener todas las cuatro fuerzas, es decir, hallé la unificación de las cuatro fuerzas en la física. Pero para esto, como dije antes, tuve que ver cómo hacía para reducir la cantidad de constantes que había. Pues también lo hice. Eh, solamente existen dos constantes, que es la velocidad de los bosones, la cual uno llama velocidad de la luz, y la masa. Son las dos constantes. Y existen dos propiedades. Esas propiedades son las constancias de la acción o la constancia de momento angular y la constancia del flujo que se obtiene con la ley de Gauss. Aquí voy a, a subir en este video cómo obtuve dos de esas constantes, muy importantes en el electromagnetismo. La constante de permeabilidad magnética mi sub 0 y la constante de permitividad eléctrica x en sub 0. La velocidad de la luz tiene un valor más o menos de 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. Esa velocidad de la luz al cuadrado, o sea, c al cuadrado, entonces igual a 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Si yo esa velocidad de la luz al cuadrado, que me da 9 por 10 a la 16 metros cuadrados, yo la multiplico por un número y la divido entre ese mismo número, pues no me va a cambiar. Aquí en este caso la voy a multiplicar por 4pi, la divido por 4pi. Y no me cambia su resultado. Como ve ahí, ese 10 a la 16 yo lo puedo poner en dos términos. Un término 10 a la 7 y el otro término 10 a la 9. Entonces, ese 10 a la 7 yo lo divido entre 4pi. Y el otro 4pi lo multiplico por 9 por 10 a la 9. Y eso, si lo resuelvo, me sigue dando 9 por 10 a la 16. Y aplicando las propiedades de las fracciones, ese metro cuadrado sobre segundo cuadrado yo lo puedo colocar como 1 sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Como lo ven que está ahí. También aplicando las propiedades de fracciones, el 10 a la 7 sobre 4pi yo lo puedo colocar como 1 sobre 4pi sobre 10 a la 7. Y lo mismo en el otro término. El 4pi por 9 por 10 a la 9 yo lo puedo colocar como 1 sobre 1 sobre 4pi por 9 por 10 a la 9. También las unidades yo las puedo multiplicar y dividirlas por una misma unidad y no va a cambiar. En este caso las multiplico por Newton, los segundos cuadrados sobre metro cuadrado los multiplico por Newton, los divido por Newton, los multiplico por amperio cuadrado y lo divido entre amperio al cuadrado. Y no me va a cambiar en nada. Como sabemos que un amperio por un segundo, pues un coulomb. Entonces los amperios cuadrados por segundo cuadrado que están en la ecuación de ahí de arriba van a ser coulomb al cuadrado. Por lo tanto, el término 4pi sobre 10 a la 7 yo lo multiplico por Newton
sobre amperio cuadrado. Y el otro término de 1 sobre 4pi por 9 por 10 a la 9, yo lo multiplico por Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Pero como ustedes ven, el término de 4pi sobre 10 a la 7 por Newton sobre amperio al cuadrado, pues es mu sub 0, es la constante de permeabilidad magnética. Y el otro término, 1 sobre 4pi por 9 por 10 a la 9 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, es Epsilon sub 0, la cual es la permitividad eléctrica. Entonces ahí tengo los dos términos. Mu sub 0, la permeabilidad magnética, y Epsilon sub 0, la permitividad eléctrica. Sustituyendo esos términos en la ecuación de ahí de arriba, pues obtengo de que la velocidad de luz al cuadrado es igual a 1 sobre mu sub 0 sobre Epsilon sub 0, por Epsilon sub 0. Y eso es todo, no es una cosa así rara, y como ustedes verán aquí yo no supuse nada, lo que hice fue acomodar términos. Y ahí tengo esas dos constantes que después serán utilizadas. Donde me aparezca C, pues lo cambio por eso. Ya yo lo que tengo que hallar. Aquí le dejo mi correo electrónico y mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo. Me gustaría que se comunicaran, que me dieran su opinión. También les digo que tengo un video ya subido, el cual se denomina La materia oscura no existe, teorema de Virial. Es la primera parte donde demuestro que la materia oscura no existe. Iba a subir, en ese video digo que iba a subir un segundo video donde hallo la fórmula para hallar las curvas de rotación que obtuvo era Rubén en las galaxias, las curvas de rotación de las galaxias. Teóricamente se halla. Pero alguien me aconsejó que enviara eso como un trabajo a una revista arbitrada. Yo le voy a hacer caso. Lo voy a enviar. Si se tardan mucho en darme contestación, dice, o me respuestan porque les parece muy fácil y las cosas fáciles, entonces dice que no puede ser porque son muy fáciles, pues lo subiré por este canal también. Así que puede ser eso. Pero por los momentos voy a subir otro video, ese sí lo voy a subir por aquí, no lo vamos a mandar a ninguna revista. Lo voy a subir, es el video donde voy a deducir la carga del electrón en West y la carga del electrón en Coulomb. Yo lo iba a subir junto con este, pero una de las críticas que me hicieron de los videos que mandé antes era que eran muy largos, entonces yo no quiero hacer los videos largos, para que no se aburran ni lo vean. Y esperen también los otros, porque entre los otros videos que tengo que subir, todo va a depender de que la revista arbitrada me responda bien y eso. Si no lo subo por acá, entre los otros videos, entre los otros trabajos de investigación que tengo, es donde demuestro que la energía oscura no existe, que el universo no se está expandiendo, que el espacio no se curva, que lo que llaman mecánica cuántica no es sino la relatividad pura. Por ejemplo, la radiación de cuerpo negro es un efecto relativista. El efecto Compton es un efecto relativista. El efecto fotoeléctrico es un efecto relativista. Todo eso lo voy a subir aquí por YouTube. También depende de cómo me vea en la revista que voy a mandar ese trabajo. Si me trata bien, pues trataré de enviar esos trabajos aquí. Pero de todas maneras, así envío esos trabajos en esa revista. Después que los envíe, pues, y me los aprueben, pues, si Dios me da licencia, pues, los puedo subir por acá. Porque como dije en el otro video, ya tengo 70 años. Y se dice fácil, pero
Y además con esto de la pandemia, pues uno vive, como dije en el otro video, preocupado, por no decir que asustado. Espero que les guste el video, que me escriban, que me llamen y esperen los otros videos.